Muy buenos días, queridos padres de Catequesis Familiar de segundo nivel. Nos encontramos nuevamente para nuestro encuentro semanal para, ahora sí, reflexionar sobre el tema número 4 de este proceso de Catequesis Familiar de segundo nivel. El tema que hoy vamos a tratar será un pueblo de hombres libres, con el cual lo que pretendemos es poder comprender que Jesús quiere formar un pueblo de hombres libres y liberadores. Para iniciar entonces este tema, vamos a ponernos en la presencia del Señor, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que amanece, en el cual queremos alabar y glorificar tu santo nombre a través de nuestras propias vidas. Queremos, Señor, reconocer que somos pecadores y por eso te pedimos perdón por cuanto te hemos ofendido, y queremos suplicarte que derrames sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo para que, actuando en nosotros, nos dé el don de la templanza, para que podamos ser capaces de controlar todos nuestros instintos y alejarnos así de aquellas tentaciones que quieran separarnos de ti. Concédenos la fortaleza y la perseverancia necesaria, Señor, para poder vivir en fidelidad a ti que eres nuestro Dios. En este día, Señor, ponemos en tus manos este encuentro catequético entre padres. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente y nuestro corazón a fin de que podamos reflexionar de manera correcta lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra, para que estos padres de familia puedan luego reunirse con sus hijos, compartirles tus enseñanzas y que así juntos como familia puedan avanzar en este proceso catequético, para que al terminarlo los niños puedan entonces compartir tu cuerpo y tu sangre en el altar, que puedan comulgarte y que puedan hacerse uno contigo y con los hermanos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que hagas de nosotros también hombres y mujeres libres y capaces de liberar a otros del pecado. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, el que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, como les decía, hoy vamos a ir al tema número 4, un pueblo de hombres libres. Y para iniciar este compartir de la catequesis, vamos a iniciar con un testimonio de vida, con un hecho de vida. Y lo vamos a hacer en torno a una situación que es un poco dolorosa, pero que es una realidad y que va a iluminar sobre todo nuestro tema de hoy. Les comento que en junio de 1975, en la diócesis de Olancho, el padre Iván Betancourt, de origen colombiano, junto a otras personas, fueron torturados, maltratados y asesinados. Y bueno, sus cuerpos fueron depositados en un pozo de Malacate. Y ese mismo día también otras personas, otros sacerdotes con delegados de la palabra de Dios tuvieron la misma suerte, ¿verdad? Con la particularidad, pues, de que se hace mención del padre Iván Betancourt, porque ese día llegaba de Colombia su madre a visitarlo, y ella se encuentra con esta noticia, que su hijo ha sido asesinado y puesto en un pozo de Malacate, a lo cual un periodista le pregunta a ella que qué haría si encontrara a los que habían matado a su hijo, a lo que la mamá del padre Iván Betancourt responde con gran espíritu de fe: yo les entregaría una camándula para que recen a la Virgen y se reconcilien con Dios. Esto, hermanos, es una mujer de Dios, una mujer en los caminos de la santidad, que más que preocuparse o angustiarse por su hijo, se preocupa más por el destino de las personas que le han asesinado. Porque al final de cuentas ella conoce a su hijo y sabe que era un sacerdote y que muy probablemente estaba caminando en los caminos de la santidad, valga la redundancia. Aparte, pues, de que el padre estaba haciendo su misión y prácticamente se convierte en un mártir. Y no así las personas que lo asesinaron, que prácticamente con este pecado tan grave se condenan al fuego del infierno si ellos no se arrepienten, ¿verdad? Ustedes como padres, como madres, al igual que yo, pues sabemos de que es una situación muy difícil de manejar. Si alguien quiere hacerle daño a nuestros hijos, somos unas fieras, ¿verdad?
Entonces, sabiendo esa realidad y conociendo el testimonio de esta mujer, la pregunta es, ¿qué piensan ustedes de este testimonio? ¿Conocen cristianos que hoy sufren para promover la libertad y la justicia? ¿Por qué hemos de estar dispuestos a sufrir si acaso defendiéramos la libertad para todos? Estas son preguntas que ustedes deberán contestar en el compartir que ustedes van a tener cuando se reúnan después de haber visto cada uno de ustedes este video. Así que yo espero que reunidos todos como padres de los niños de catequesis puedan compartir entonces estas preguntas. Vamos a ir al siguiente punto de nuestro tema, que es lo que Jesús y la iglesia nos enseñan. Y es que no es cosa fácil, por ejemplo, ser iglesia, ¿verdad? Aprender a ser hermanos es una situación difícil dada a que los seres humanos, todos somos tan diferentes, cada cual con su propio carácter, con sus propias cualidades, pero también con sus propios defectos. Y muchas veces los defectos son los que nos impiden a nosotros tener una buena relación con nuestros hermanos. Y porque nosotros mismos, ¿verdad?, tendemos a ser egoístas, irresponsables, temerosos, indecisos, desconfiados, inconstantes. Y bueno, nosotros lo somos y los demás también, y todo eso genera todo un ambiente de fricción en la relación. Entonces no es fácil. Y esto es una situación que no solamente se vive hoy, ha sido de siempre. Por ejemplo, las envidias y los egoísmos lo vemos desde el principio de la creación entre aquellos dos hermanos, Caín y Abel. Cuando Abel es capaz Caín es capaz de matar a Abel por la envidia, por el egoísmo que hay dentro de él. Lo vemos en el mismo Jesucristo, no en la persona de Cristo, sino en la persona de sus apóstoles. Llama a 12 personas para que compartan con él, para que aprendan de él, y aún con el testimonio del mismo Dios. Los apóstoles tienen esa serie de relaciones conflictivas. Nosotros vemos un par de hermanos, Santiago y Juan, pidiendo los primeros puestos, aunque otro evangelio dice que fue su madre, pero al caso es igual, pidiendo los primeros puestos, y luego los demás sintiendo también esta molestia que muchos dicen que es porque sentían envidia, ¿verdad? Porque ellos también querían esos primeros puestos. Vemos a un Pedro que le pregunta a Jesús cuando ve que Juan viene detrás de ellos, y ¿por qué viene detrás de nosotros? A lo que Jesús le contesta: si yo quiero que esté aquí hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Entonces vemos que las fricciones han existido siempre, y aún en medio de personas que fueron capaces de convivir con el mismo Jesús y teniendo el ejemplo claro cuando Él les hablaba y les daba testimonio con su propia vida. Imagínense nosotros, hermanos. Sin embargo, Dios Padre ha acudido en nuestra ayuda, enviando a su Hijo Jesús para que nos libere de los pecados. Quiere construir con nosotros una iglesia libre y liberadora. Y es que nosotros vamos a ver a un Jesús que se va a enfrentar prácticamente con una serie de situaciones, con el afán de erradicar muchas esclavitudes que pesaban sobre los israelitas de su tiempo, como por ejemplo el legalismo fanático de los fariseos, que en aquellos tiempos imponían a las personas leyes muy pesadas y ellos mismos no las cumplían. La avaricia de los ricos, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, en el Evangelio la historia del joven rico que le pregunta a Jesús que qué tiene que hacer para ganarse el reino, y Jesús le dice que cumpla la ley, y él le contesta: pero ya le he cumplido. Y Jesús le dice: entonces vende todo lo que tienes. Si este hombre no es capaz de despojarse de sus riquezas porque la avaricia lo domina, entonces es capaz de perder el reino de Dios por el apego al dinero. Y así podríamos mencionar muchas situaciones. Bien, Jesús, en este esfuerzo por liberarnos, continúa la labor del Padre, quien desde el principio, desde el rompimiento de la amistad de Dios con el hombre a causa del pecado que el hombre cometió, Dios siempre ha tomado la iniciativa para buscar que nosotros podamos ser libres de todas nuestras esclavitudes, y sin embargo nosotros siempre nos hemos de alguna manera rebelado. Hace muchos siglos Dios manifiesta esta voluntad de liberar a los antiguos israelitas
que sufrían de una cruel opresión en las manos del pueblo egipcio. Entonces, vamos ahora a conocer un poco sobre esta historia, ¿verdad? Que revela prácticamente cuál es el deseo de Dios para con su pueblo, para con sus hijos. Entonces veamos primero que es un pueblo oprimido. Y es que recordamos a gran José el soñador, ¿verdad? El gran José soñador, que sus hermanos lo venden y él termina viviendo en el palacio de los egipcios, de los faraones, donde él encuentra un lugar a raíz del don que Dios le ha dado de poder interpretar los sueños. Entonces él llega a ocupar un puesto privilegiado dentro de la corte del faraón, y eso le permite a él evitar que su pueblo Israel muera de hambre a causa de una crisis, de una hambruna que se viene, ¿verdad?, sobre el pueblo, y que sus hermanos llegan hasta el palacio buscando que el faraón les venda alimentos, y se encuentran a José ahí. Entonces, a partir de ese momento, el pueblo de egipcio llega a tierras de, el pueblo israelita llega al pueblo egipcio y se radica ahí. Y comienzan a pasar las generaciones, José muere, ¿verdad? Y bueno, en todo esto, el pueblo de Israel va creciendo. Y entonces el faraón, temeroso de ver cómo el pueblo de Israel se va multiplicando, piensa de esta manera, y voy a citar el libro del Éxodo en su capítulo 1, de los versículos del 9 al 10, que nos narra lo siguiente. Fíjense que los israelitas forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Por esto, tomemos precauciones contra él para que no se sigan multiplicando. No vaya a suceder que si estalla una guerra, se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros e intenten huir del país. Al pueblo de Egipto le interesaba la mano de obra gratuita que aportaban los israelitas, ¿verdad? Y por eso los mantenían esclavos. El Éxodo continúa en el mismo capítulo 1, en el versículo del 13 a 14, diciendo: los egipcios entonces trataron cruelmente a los israelitas, haciéndoles esclavos. Les amargaron la vida con duros trabajos de arcilla y adobe, con toda clase de labores campesinas y de servidumbre impuestas con crueldad. El capítulo 2 nos dice del versículo 23 al 25: el pueblo de Israel sufría bajo la esclavitud. Gritaban y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus lamentos y se acordó de su alianza hecha con Abraham, Isaac y Jacob. Miró Dios con bondad a los hijos de Israel. Entonces, con esto nos queda claro de que Dios no quiere la esclavitud ni la explotación en ningún lugar ni en ninguna época. Y Jesús nos lo viene a dejar bien claro cuando en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, el versículo 42, Jesús nos dice: miren cómo los gobernantes de los pueblos ejercen dominio sobre ellos y los oprimen. No debe de ser así entre ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Insiste Jesús que sus discípulos no deben caer en esos abusos ni aceptarlos tampoco, ¿verdad? Y entonces el Señor nos llama a nosotros a ser hombres y mujeres libres y capaces de liberar a otros. Preguntémonos entonces, ¿por qué surge la esclavitud y la explotación? ¿Qué signos de opresión sufrimos hoy en día? ¿Y cómo son los gobernantes y patronos que agradan a Dios? Creo que no va a ser muy difícil compartir en este aspecto, dado que nosotros vivimos en un país donde nuestros gobernantes, desde que comenzó este régimen democrático y desde hace mucho tiempo, pues hemos vivido en una opresión tremenda. Cada vez es peor. Ahora mismo con esta pandemia vemos nosotros, ¿verdad?, cómo surge la esclavitud y la explotación. La esclavitud no tan marcada, porque no es que no te dejen salir o que te tengan preso en un lugar, pero sí hay mucha esclavitud en las mismas personas que gobiernan, en las personas que están dirigiendo la economía. Ahora en estos tiempos de pandemia, en lugar de mandar a las personas a sus casas para que guardemos esta cuarentena, están sacando a la gente a trabajar, exponiéndonos a todos a contagiarnos con este virus. ¿Por qué? Porque la gente vive esclava de la avaricia.
porque vivimos esclavos del egoísmo, porque vivimos esclavos de las ansias de poder, porque somos esclavos del dinero. Y esos son los signos de opresión que vivimos hoy. Y cómo debe de ser el comportamiento de los hombres que agradan a Dios, de los gobernantes, de los patronos, pues eso lo van a comentar ustedes mismos en el grupo cuando se reúnan. Vamos a pasar entonces ahora de conocer cómo es que los israelitas caen en esta opresión del pueblo egipcio, a ver quién va a ser el libertador de este pueblo. Para ello entonces vamos a conocer a Moisés. Salió el Señor entonces en defensa de esta pobre gente, eligiendo a un libertador. Su nombre es Moisés. Este era un israelita que no sufrió la servidumbre, dado que cuando él nace había este mandato, ¿no?, de matar a todos los primogénitos, o más bien de matar a todos los israelitas que nacieran varones. A todos los israelitas varones había una orden que había que matarlos al nacer. Y en ese tiempo nace Moisés, pero sus padres se las ingenian para ponerlo a lo que nosotros le llamamos hoy un Moisés, que es una cesta hecha de mimbre, y lo ponen en el río Nilo y lo dejan ir, y lo rescata la hija del faraón y lo adopta, ¿verdad? Aún sabiendo que era un israelita, ella lo adopta. Y es así como Moisés crece en el palacio del faraón, siendo uno más de ellos. Entonces, esto ustedes pueden encontrarlo en el libro del Éxodo, en los versículos del 2, en el capítulo 2, de los versículos del 11 al 15. Y bueno, surgen ciertas situaciones cuando Moisés crece, ¿verdad? En una oportunidad, haciendo una ronda, él ve como un egipcio está maltratando a un israelita, que esta gente la mataban de hambre y la obligaban a trabajar en cuestiones forzadas, pesadas, y encima de eso los castigaban. Y entonces Moisés ve esto y no le parece, y entonces tiene un forcejeo con un egipcio y lo da por muerto, y eso lo hace a él huir, porque él cae preso de sus temores, y aparte pues de que lo están buscando para hacerle pagar por el supuesto crimen que él había cometido. Es así que Moisés huye de su tierra, de verdad, de Egipto, huye y va a la tierra de Madián, donde él conoce a la que va a ser su esposa. Y el libro del Éxodo, en su capítulo 3, los versículos del 7 al 10, nos dice: he visto que en una cierta ocasión Moisés se convierte en un pastor, y pastoreando llega a un lugar donde ve una zarza ardiente, y entonces él sube hasta ese lugar, llega hasta ese lugar, y resulta que esa zarza ardiente es la misma presencia de Dios. Dios que le habla desde la zarza ardiente diciéndole: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos. Anda pues, yo te envío donde el faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. A lo que Moisés responde, ¿verdad? Pero poniendo también un montón de excusas como las ponemos nosotros, argumentándole al Señor, ¿verdad?, de que él no era la persona más competente o capacitada para realizar esta tarea. Sin embargo, Dios le dice a él, ¿verdad?, en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 12, no temas, yo estaré contigo. Y es así que Moisés es obediente y escucha la voz de Dios y se presta para esta labor de liberador del pueblo de Israel. Sin duda, hoy en el mundo y en nuestra patria surgen líderes dispuestos a jugarse por los demás, dirigentes sindicales, estudiantiles, poblacionales, campesinos y, por qué no decirlo, hasta políticos. Hoy en día, quizás no en nuestro país, ¿verdad? Porque ahora sí que no creo yo que lo hayan, pero sí en el mundo hay personas que están gobernando los países y que son un signo de esperanza. Vemos un Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que ahora mismo en esta pandemia lo vemos muy preocupado por su pueblo y buscando las maneras para que El Salvador no sufra tanto a causa de esta pandemia, y buscando todos los medios y encontrando siempre la oposición, en este caso de el Parlamento, el Congreso, ¿verdad?, que se le opone, y sin embargo él sigue remando contra corriente.
Vemos a un Mujica, un expresidente de un país sudamericano que también se dedicó a gobernar con el ejemplo de humildad, de sencillez, de una vida austera, un hombre que cobraba su sueldo y el 80% lo distribuye entre la gente más necesitada, que viajaba en un carrito antiguo, ¿verdad? Sin lujos, y que rechazó la casa presidencial por continuar viviendo en su propia vivienda, una vivienda humilde en la que muchos dan testimonios que cuando entras a ese lugar y siendo él presidente y entrabas a ese lugar donde él vive, tú podías ver desde lejos, cuando te acercabas a su vivienda, la ropa tendida en el patio de él y de su esposa, que lavaba la ropa en casa y que la tendía como cualquier vecino, ¿verdad? Yo me imagino que incluso esta casa debió haber estado sin cerca o haber estado cercada con alambre ciclón o con alambre de púa para que esta escena se pudiera contemplar. Entonces imagínense ustedes, son personas que dan signos de que todavía hay personas que temen a Dios, que aman a Dios y que lo demuestran en el amor al prójimo. El Señor permanentemente despierta generosidad y valentía en personas que luego se sienten llamadas a organizar acciones de bien común. Bien, entonces, preguntémonos nosotros, ¿nos resistimos a Dios cuando nos pide un trabajo en beneficio de los demás? Contar experiencias. Yo me quedo con la experiencia y la comparto con ustedes. Ustedes lo harán en el grupo cuando se reúnan, pero yo, por ejemplo, pienso mucho en la catequesis familiar y en la resistencia que nosotros encontramos en los padres cuando se les pide que se unan a este proceso y los padres no quieren. ¿El beneficio para quién es? El beneficio es para ellos y para sus hijos. Es para ustedes y para sus hijos. Primero, para que puedan conocer a Dios, para poder ser evangelizados. Y segundo, para que sus hijos puedan celebrar un sacramento que les ayude a ellos, que les va a ayudar por el resto de la vida, si lo hacen de la manera correcta, a mantener una vida santa. Otra pregunta es, ¿cómo podemos en nuestra comunidad cristiana crecer como hombres y liberadores? Entonces, imagínense ustedes, esta es una buena pregunta. Yo creo que tendríamos que comenzar nosotros por ser hombres y mujeres libres dentro de nuestras propias familias para poder salir y pretender hacer de la sociedad personas liberadas y nosotros ser en determinado momento liberadores de muchas personas que viven esclavas del pecado. ¿Cómo puede nuestra comunidad cristiana servir al bien común? Hay muchas maneras. Ustedes desde este grupo de padres, pueden serlo. Pueden ser un signo de personas dispuestas a liberar a otros del pecado, iniciando en su propia familia, con sus propios hijos, enseñándole a los niños a despojarse de todas aquellas cosas que son pecado y que los vuelven esclavos de ello. Por ejemplo, el egoísmo, los caprichos de los niños. Hoy en día educamos muy mal a nuestros niños. A veces por no tener el tiempo para dedicarles, pretendemos llenar esos vacíos con cuestiones materiales y lo que vamos haciendo es crear niños caprichosos que si no les das algo que quieren ya te hacen un relajo y tú terminas cediendo y ellos se vuelven esclavos del capricho. Niños egoístas que no piensan en los demás, piensan solo en sí mismos y ahorita son unos niños, el día de mañana van a ser adultos que van a continuar con las mismas conductas y peores, alimentadas ya por el ambiente que les absorbe. Entonces, les invito para que ustedes mismos dentro del grupo puedan conversar al respecto. Obviamente que se les recomienda que ustedes lean el libro del Éxodo para que conozcan la historia de Moisés, porque más adelante, cuando ustedes vayan a compartir con sus hijos, ustedes igual tienen que hacerlo. Tienen que compartir con ellos porque ellos tendrán una actividad en la que tendrán que responder a ciertas preguntas que encontrarán la respuesta en esta lectura y ustedes deben de saberlo. Aparte también que fomentará en ustedes el conocimiento y saber pues a lo que Dios nos está pidiendo. Bien, con esto terminamos en sí lo que es el tema de una manera así, tocando puntos estratégicos. Ahora preparemos la conversación con los niños. Entonces,
Obviamente que ustedes reunidos tendrán que discutir todo esto y tratar de sacarlo mejor. Y al llegar a casa, sentarse con sus hijos a trabajar sobre este tema y decirles, por ejemplo, que Jesús quiere que nosotros tengamos un corazón libre, que no se dejen esclavizar por nada ni por nadie. No permitir que los niños lleguen a tener relaciones, como llaman hoy, tóxicas. Ahora son niños, más adelante serán unos adolescentes jóvenes que llegarán a establecer relaciones con las personas, ¿verdad? De todo tipo de relaciones, amigos, novios, esposos, esposas, y que no sean esclavos de las personas, que no sean esclavos de relaciones tóxicas, que no sean esclavos del pecado. También decirles que libres son los que no se dejan atrapar por el egoísmo, el mal carácter, la mentira. Libre es un pueblo que no cae en manos de un tirano. Enseñarle a nuestros hijos. Ahora sí que estamos dejándole a nuestros hijos un país, una sociedad que es una tristeza, pero que tenemos que enseñarles a ellos también que en manos de ellos está cambiar al mundo. Quizás muchos de nuestros hijos van a tener puestos públicos, enseñarles que si o el día de mañana ellos llegan a tener un lugar dentro del gobierno, tienen que hacerlo para gobernar por el bien común, no para el bien personal. Antiguamente Dios liberó a unos esclavos israelitas que sufrían en Egipto, querían formar con ellos, que Dios quería formar con ellos un pueblo. Y entonces aquí es donde ustedes tendrán que leer con ellos el libro del Éxodo para que conozcan un poco sobre la historia de Moisés. Que los israelitas pasaban quejándose por su suerte, pero no hacían nada por liberarse. Y eso suele suceder mucho hoy, ¿no? Nos quejamos por tantas situaciones, pero tampoco tomamos acciones para liberarnos de ella. Hoy nos quejamos del presidente que tenemos y no somos capaces de hacer nada por quitarlo del poder. Lamentablemente, eso es así. Porque tenemos miedo, porque no tenemos tiempo, por muchas situaciones. Moisés fue generoso y se jugó por entero para liberarlos. Renunció a su propia comodidad para luchar por sacarlos de Egipto. Los israelitas no lo comprendieron y se rebelaban a menudo. Eso mismo pasa con los que tratan de levantar a los oprimidos en la actualidad. Gracias a Dios hay gente valiente y decidida. Y bueno, entonces también comentarle esto a los niños, ¿no? Que para ser libres nosotros tenemos que hacer un pequeño sacrificio. Tenemos que estar dispuestos a luchar por ello y que en esa lucha vamos a encontrar muchas personas, muchas situaciones que se nos van a revelar, pero que tenemos que perseverar. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere libres y liberadores de otras personas. Así es que pasamos entonces a la parte del compromiso. Entonces, guardando un momento de silencio al terminar esta catequesis, piensen en silencio, procurando descubrir lo que el Señor espera de cada uno de nosotros y a qué nos vamos a comprometer en concreto para cumplir con el objetivo de esta reunión que les recuerdo ahora. El compromiso de esta reunión o el objetivo es comprender que Jesús quiere formar un pueblo de hombres libres y liberadores, ¿verdad? Entonces, comenzar nosotros a liberarnos de nuestros pecados podría ser un buen compromiso. Que paso mucho metida en las redes sociales, en el teléfono y desatiendo a los niños por eso, pues empezar a trabajar en esa esclavitud, a dejarla, a desprendernos de eso. Que pasamos mucho tiempo viendo la televisión también, que somos tiranos en nuestros hogares, autoritarios, despojarnos de esa esclavitud. Esos pueden ser pequeños compromisos que podemos ir comenzando a hacer, ¿verdad? Y también motivar a los niños para que ellos hagan su propio compromiso para abandonar la vida de pecado que puedan llevar, porque a pesar de que están pequeños, ya ellos cometen muchos pecados. Bien, les recuerdo entonces que el para recordar de esta semana es entonces, Jesús quiere liberarnos plenamente para formar con nosotros su pueblo. Este es el para compartir. Jesús quiere librarnos plenamente para formar con nosotros su pueblo. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Así que no lo olviden. Este es el para recordar. Y vamos a pasar ahora a lo que es el trabajo con el libro de los niños.
Entonces, estamos en el tema 4. Los niños van a ver este tema con sus catequistas, esclavos en Egipto, donde básicamente van a conocer la historia de Moisés. Y una actividad que es completar las oraciones. Ahí pueden apreciarlo, ¿verdad? Estamos en la página número 13 del libro de los niños. Entonces es completación. La primera pregunta, por ejemplo, dice: los israelitas sufrieron una amarga, y hay un guión donde ustedes tendrán que poner el nombre de la palabra que corresponde en el país de. Entonces, ¿qué es lo que sufrieron? ¿Qué es eso amargo que sufrieron los israelitas? Ustedes lo van a poner. ¿Y en dónde lo sufrieron? Lo van a poner. Bueno, ustedes no, los niños, con ayuda de ustedes, obviamente, si los niños en algún momento no pueden contestar. Pero los niños son muy pilas, como decimos nosotros, ¿verdad? Son muy despiertos. Y si ustedes les leen el libro del Éxodo, seguro ellos van a poder hacer esta actividad solos. De igual manera, si ustedes tienen alguna duda, ustedes pueden consultarlo en el grupo. Recuerden que este libro, ustedes tienen que tenerlo en el momento de la reunión virtual. Y si algo, y léanlo antes esta actividad, porque si algo ustedes no pueden contestar, ustedes pueden preguntarlo en el grupo, no para escribirlo ustedes, sino para tenerlo en mente, y si los niños no lo pueden contestar, ustedes le pueden dar la respuesta. Bien. Y luego otra actividad de los niños es que deben de preguntarle a algún adulto amigo si conocen el nombre de dirigentes cristianos que se juegan valientemente la vida por ayudar a su gremio, y anotar los nombres. Esto tendrán que hacerlo con ustedes, dado que ahora mismo los niños no tienen por qué andar en la calle, ¿verdad? A menos que ellos puedan comunicarse con alguien vía telefónica y hacerle este tipo de consultas. Bien, hermanos, esto ha sido el tema número 4 de la catequesis para los padres del segundo nivel. Nos vamos a quedar por aquí, vamos a hacer nuestra oración y nos vemos la próxima semana, confiando siempre en que ustedes como grupo de padres se van a reunir para reflexionar un poco más a profundidad sobre este tema. Recuerden que el objetivo de hacer este video es que ustedes tengan la catequesis anticipada y que al momento de la reunión solamente vayan a un compartir corto de 15 o 20 minutos, ¿verdad? Y bueno, hacer una corta oración, reflexionar un poco, compartir lo del libro de los niños y ya luego pues poder desconectarse de la red. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de bondad y de misericordia, te damos gracias porque desde el principio, Señor, tú buscas todos los medios para restablecer la amistad perdida con el hombre a causa del pecado. Te pedimos, Señor, que infundas en nosotros un espíritu de valentía, de decisión, para poder todos y cada uno de nosotros liberarnos de nuestras propias esclavitudes personales y así salir a la sociedad para, con nuestro testimonio, decirle al mundo que necesitamos ser liberados también de la esclavitud del pecado social. Concédenos, Señor, la gracia de poderte llevar a través de nuestro propio testimonio a otros hermanos. Bendice a estos padres con salud, proveyéndoles en sus necesidades y bueno, con una vida familiar en paz, en tranquilidad y con mucha salud en estos tiempos de pandemia. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hemos estado reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una bendecida semana y que el Señor los guarde. Cuídense, que cuidándose ustedes, cuidan también a los demás. Bendiciones.